Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a La Llave de los Secretos, como siempre tratando temas de interés con todos ustedes. Esta noche vamos a tener un tema muy especial y vamos a hablar sobre lo que es la ley del karma. Para dar inicio a este programa les vamos a presentar a nuestra nueva presentadora en La Llave de los Secretos. Ella es Diana Duque. Diana Duque, buenas noches y bienvenida a La Llave de los Secretos. Buenas noches, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes y con los televidentes que nos están viendo. Excelente, eso está muy bien. Y el señor Roy Mira, que hacía días no lo veíamos por acá, pero estaba enfermito, qué pesar él. Bienvenido, Roy. Muy buenas noches, David y Diana. Buenas noches a todos los televidentes. Feliz nuevamente de estar aquí en La Llave de los Secretos. Excelente, de eso se trata. A todos ustedes los vamos a invitar también a que a medida que vamos realizando el programa La Llave de los Secretos, alguna pregunta que tengan sobre el tema lo puedan hacer a través de nuestro Facebook. También vamos a hablar a través de Facebook Live, pueden escribirnos en el 311-347-3551, nuestro WhatsApp, y a la línea 234-8198 es el programa que vamos a tener para ustedes hoy, las 12 leyes del karma. Ustedes saben muy bien que cuando vamos a hablar de este tema hay como muchas inquietudes y muchas preguntas referente a ello. Muy bien. Bueno, Roy, para empezar esta noche vamos a hablar del karma. Usted sabe que es una situación bien tremenda. Yo no sé, Diana, qué tanto sabrá del karma, qué tanto conocerá de ello. No, la verdad tengo muchas dudas sobre el tema, pero para comenzar, Roy, comentémosle a los televidentes qué es el karma. Bueno, el karma es el peso de tus propios actos. El karma es una ley universal de retribución. Con el nombre de karma como tal, lo encontramos en sus orígenes asiáticos, pero en múltiples culturas alrededor del mundo encontramos sus equivalentes o encontramos sus sinónimos. ¿Qué es el karma? Nos habla de todos nuestros actos que se mueven en elipses y lo hace de forma infinita. Todo lo que nosotros hacemos tiene una retribución, sea positiva o negativa. Ahí ya pasaríamos a hablar de algo más que es el Dharma, que es las retribuciones positivas. Y tocamos un tema también que hace mucho más amplio esto, y es que el karma puede ser tanto que incluso una existencia puede ser demasiado poco para cobrar lo que nos deben o para pagar lo que debemos. Hay una frase muy bonita que dice por ahí que la vida es como un restaurante, nadie se va sin pagar. Ley del karma. ¿Okay? Pero entonces el karma sería como acción y reacción, así se podría entender el karma. Sí, es algo parecido. Causa y efecto. Vamos a mirar dentro de las 12 leyes del karma, obviamente, vamos a mirar la primera. Aparece allí entonces causa y efecto, similar a lo que preguntaba nuestra querida amiga Diana. Entonces dice así: cosecharás lo que siembras. Recuerden que en la vida todo es un boomerang, todo va y se devuelve, ¿correcto? Entonces, una mala acción, una mala reacción, una mala situación que se presente en la vida y que yo pueda hacer de una u otra manera negligentemente o por hacerte daño o en fin, siempre se va a devolver. Muy triste hoy en día cuando hay personas, de pronto a veces no caemos en cuenta hasta tal punto donde pueden llegar ciertas situaciones. Un ejemplo, hay personas que son muy difíciles, vamos a decirlo de esta manera, son muy malos vecinos, por decir algo, ¿cierto? Nada personal contra nadie, y con mucho respeto para todo mundo. Pero si hay personas que les encanta hacerle la vida difícil a otros, por cualquier motivo. Y resulta que a veces no caemos en la cuenta de que cuando hablamos de la causa y el efecto, cuando hablamos de la reacción y cuando vamos a hablar de que de una u otra manera la vida nos va a cobrar lo que hemos hecho, resulta que estas personas también tienen hijos, en fin, y que de igual manera en algún momento dado también habrá quien les haga la vida difícil a ellos, precisamente porque es como si el destino le estuviera mostrando: esto fue lo que tú hiciste, esto es lo que está pasando también, y de una u otra manera también tiene que, como la compensación de su error o su equívoco, en fin, en lo que haya cometido. Claro que sí, el karma es algo tan importante que incluso en la división de los tipos de religiones, hablamos de religiones kármicas, religiones que se enfocan única y exclusivamente en eso. No, y de hecho, cuando vamos a hablar del karma, pues hay una cantidad de factores que hay que hablar de ello.
Por ejemplo, digamos, resulta que existen karmas, por ejemplo, digamos en el caso de México, hace poco, con esas réplicas de los terremotos que hubo allí, hay un karma que se llama karma nacional, que generalmente lo puede pagar un país entero. Por ejemplo, la situación que puede vivir Venezuela actualmente. Eso es un karma nacional. Un karma nacional porque una mala elección te va a llevar a que te cobre la vida ciertas cosas. En Colombia nos estamos acercando a ciertas realidades precisamente por hacer una mala elección. Yo recuerdo cuando cierto presidente quiso subirse a la presidencia, ¿cómo no? Y llegó. Cuando en las empresas le decían a los empleados, le vamos a regalar mediodía, le vamos a regalar un día entero a quien vote por X persona. Lo que quiere decir que automáticamente estamos entregando el país a un régimen en cierto modo y que posteriormente, más adelante, comenzamos a ver las consecuencias. ¿Quién fue este señor que está en este momento como presidente en Colombia actualmente cuando fue ministro de Hacienda? Lamentablemente una persona sumamente tirana con el pueblo colombiano, de esos que uno dice, una persona de esas, su vida política tuvo que haber muerto ahí, y sin embargo, mire, llega a una presidencia de la República, precisamente porque tenemos una mala memoria política, causa y efecto, cuando hablamos del karma nacional, ahí estamos pagando todos, ahí está. Vamos a la siguiente figura, ley de la creación, creas aquello en lo que te concentras, eso, muy bien. Cuando hablamos de este tipo de cosas, en cierto modo, bueno, ahí también nos llama la atención una cantidad de situaciones porque resulta que hay personas que actualmente vivimos de fetiches, de creencias, de cosas, de una cantidad de situaciones que es donde también se nos va enredando la vida en cierto modo. Por ejemplo, Roy, para usted, ¿qué opina usted, qué concepto tiene de las creencias de la mayoría de las personas actualmente, por ejemplo? Bueno, creo que las creencias llegan a un punto donde se arraigan tanto que pueden convertirse en costumbres, y se puede decir que la costumbre llega a un momento donde se vuelve ley. En este caso sería una ley kármica. Sí. Cosas negativas que nosotros arrastramos sobre nosotros. Por ejemplo, hablemos de pueblos, de culturas, donde las personas se dedican a algún tipo de rituales. Sí. Por ejemplo, hablemos de los pueblos africanos con sus prácticas de magia, que son supremamente antiguas, sí. Y podemos ver ese karma, cómo les ha cobrado. Como lo mencionabas ahorita, incluso acabando con naciones completas. Hablamos en este caso de un continente como tal. Sí, claro. Vemos que están sumidos en hambre, en pobreza, enfermedades, miseria. Y si nos ponemos a ver muchísimas cosas más, incluso las personas que han nacido en esos lugares puede que ya hayan tenido otras de sus vidas anteriores ahí, o que sean de otros lugares del mundo en sus vidas pasadas y que debido a ese karma hayan sido puestos en ese lugar. Exactamente. Justamente para saldar sus deudas o para hacerlas más grandes también. Imagínese usted donde hay tanta limitación en alimentos, en el agua, un recurso tan fundamental como lo es epidemias, enfermedades, bueno, tantas cosas que se presentan allí. Bueno, para continuar, seguramente los televidentes se están preguntando si un karma puede ser negociable. Porque es que estamos hablando también muchas cosas que de pronto seguramente las personas allá están asustadas, como sí. que, ¡ay! Entonces todo lo que yo he hecho alrededor de mi vida de pronto se me va a devolver en forma negativa. Entonces la pregunta es, ¿un karma es negociable? Sí, y dependiendo, porque no todos son negociables. Esa pregunta que hace Diana es una pregunta sumamente importante. Por ejemplo, hay un karma que se llama catancia. Y por ejemplo, cuando hablamos del karma catancia, ese es el karma que se encarga de cuando una persona, vamos a suponer una persona que por ejemplo como Roy, que le ayuda tanto a las personas a despertar sus dones, sus facultades y cosas por el estilo, y vamos a suponer si Roy se rehúsa a ello, padece ese karma de catancia, y para acabar de ajustar, ese no es negociable. Por ejemplo, no es negociable. ¿Quién creyera? Uno que sí es negociable, siendo un delito muy grave, es el aborto, por ejemplo, ¿sí? Siendo un delito muy grave y que trae unos karmas sumamente fuertes, pero sí es negociable. Por ejemplo, digamos, si una persona abortó en alguna ocasión y esa persona después dice, bueno, yo voy a adoptar a un hijo, perfecto, ahí sanó su situación. O simple y llanamente dice, bueno,
voy a ayudar a muchos niños de muchas maneras, económicamente, afectivamente, en fin, es negociable, ¿cierto? Entonces hay de karma a karmas. Un karma que no es negociable, por ejemplo, y que es donde prácticamente nos echamos un látigo bien fuerte encima, por ejemplo, es el tema de la infidelidad. Y no es negociable. ¿Quién creyera? Cada uno de los karmas más fuertes que hay, que ha conocido, por ejemplo, Roy, de acuerdo a la infidelidad, por ejemplo. Siempre lo que se hace, se paga. Total. De una u otra forma, incluso cuando estas personas a las que les hemos sido infieles ya lo han sido con nosotros. Sí, señor. Recordemos que yo manejo toda la parte de la hipnosis regresiva, Sí. regresiones a vidas pasadas, y que todo lo que hace mi trabajo es enfocarse en esos karmas que vienen de vidas anteriores. Nos damos cuenta, por ejemplo, que una persona que padece mucho la infidelidad en esta existencia es porque en vidas anteriores hizo todo lo contrario, hizo sufrir mucho a otras personas, que fue infiel, que destruyó los hogares de otras personas y que aquí tiene que venir a padecerlo. Vuelvo al punto, o salda sus deudas o las hace más grandes. 234-8198 es la línea para que, si usted quiere preguntar algo acerca del karma, lo haga en este instante a través del 311-347-3551. Usted quiere dejar allí su preguntita, también lo puede hacer a través de Facebook Live. Ahí está, también nos puede escribir y nos hace la pregunta sobre el karma, o que quiere hacer algún aporte, o que quiere hacer una opinión, en fin. Ahí está, tiene todos esos medios para que obviamente tenga esa oportunidad de participar con nosotros en esta noche. Muy bien, vamos entonces a la imagen número 3, hablando de las 12 leyes del karma. Entonces nos encontramos, bien puede leerla. Listo, dice, la tercera, humildad. Acepta lo que es, deja ir lo que pasó y oriéntate a lo que será. Excelente. Hablamos de la ley de la humildad, es la tercera. Bueno, se dice que hay dos cosas que se encargarán de hacer condenar al hombre. Una de ellas, la vanidad, y la otra, el orgullo. ¿Qué opina el señor Roy? Claro que sí, el orgullo y la vanidad son incluso considerados en muchas religiones como algunos de los pecados más fuertes. Sí, señor. Y es porque cuando se habla del orgullo, se dice que se está negando totalmente la humildad que traen las deidades creadoras. En este caso, nosotros que tenemos la religión cristiana, miramos la humildad que traía, por ejemplo, nuestro creador. En las religiones kármicas, principalmente el budismo, vemos la humildad de Buda, por ejemplo. Sí. Siddhartha Gautama era un príncipe y renunció a todo. Total. Por irse a vivir entre los animales y entre las personas que necesitaban de su ayuda. Sí, señor. Entonces, cuando renunciamos a la humildad, se puede decir que estamos dándole una bofetada a lo que nos han puesto en las manos para hacer crecer nuestro espíritu, para hacerlo evolucionar. Vamos a hacer una pregunta. Y de pronto vamos a mirar qué nos cuentan nuestros televidentes a través del WhatsApp, a través de Facebook Live, o de pronto alguien que quiera llamarnos. La pregunta es la siguiente. Hablamos de la humildad. ¿Qué? No lo vamos a responder nosotros, de pronto hasta el final. ¿Qué consecuencias kármicas puede traer una persona que se someta a cirugías plásticas? Estamos hablando por la situación estética, llamémoslo por un poquitico de vanidad. No lo vamos a hacer con el ánimo de juzgar, porque no vamos a juzgar a nadie, claro que no. Simple y llanamente, ¿cómo podría representarse la ley del karma basado en la vanidad? Un ejemplo. Bueno, perfecto. Ahí queda. Quien quiera participar, ahí tiene nuestro WhatsApp 311-347-3551, o a Facebook Live, la llave de los secretos, ahí está entonces también para que participe, o si quiere llamarnos a través del 234-8198, lo puede hacer. La vanidad, interesante eso. ¿Para usted qué es la vanidad, Diana? Ay, difícil la pregunta. Nunca me lo había preguntado, la verdad, es difícil. Para mí la vanidad podría ser esa persona que no mira más allá de sí mismo. O sea, que no se quiere. No, o sea, se mira tanto a sí mismo que se quiere muchísimo. O sea, que sufre pero no es consciente del entorno que está alrededor de esa persona. O sea, que sufre de narcisismo, ¿qué? Algo parecido. Algo así. Algo sí. así parecido.
Bueno, ¿qué opina de pronto, Roy, sobre cuando hablamos de la vanidad en ese? La vanidad es caer en lo vano, caer en lo que no es importante, en lo que no es trascendente y darle importancia más allá de lo que realmente sí importa. Ahí es cuando decimos nos importa más el perfume que estamos usando, si la ropa que estamos usando es nueva, si es usada, si... O sea que es más que todo como superficial. Es caer en lo vano, en lo mundano, darle prevalencia a eso. La mayoría de religiones en el mundo siempre han hablado de la parte de la vanidad. Y siempre se puede decir que la han condenado o que lo han criticado. Así es. Porque dicen que hay cosas más importantes y es lo que hace crecer al espíritu, no lo que hace ver bonito el ser como tal. El físico. Ok. Muy bien, vamos entonces hablando de las leyes kármicas, vamos a la imagen número 4. Vamos a mirar. La cuarta habla sobre el crecimiento. Tienes que cambiarte a ti, no a los demás, para poder crecer. Una frase hoy en día tan típica, tan cotidiana, sobre todo máxime cuando hablamos, sobre todo en las relaciones de pareja. Cuando cotidianamente escuchamos, es que hasta que ella o él no cambie, yo no cambio. Entonces, ¿dónde está el sentido de pertenencia realmente? ¿Dónde está esa situación que me toca, que realmente quiero ponerle empeño, ganas? Entonces hay que empezar por eso, hay que empezar por cambiarme a mí mismo inicialmente, no por nadie, no. Si yo soy una persona que soy, por ejemplo, de mucho mal genio, que me irrito por cualquier cosa, pues tengo que aprender a manejar ese tipo de carácter, ¿cierto? Porque o si no, pues entonces, imagínese usted cuántas personas no haré sufrir simplemente pues yo soy muy difícil. Es que además yo soy así, ¿cierto? ¿Qué opinas, por ejemplo, Roy, diferente a eso? Exactamente. Digamos que para cambiar muchas cosas en el mundo hay que cambiar primero nuestro mundo, sí, o nuestro universo. Sí. Las religiones kármicas nos hablan es de eso, de la evolución del espíritu, y es el espíritu propio, no el de otro. O sea, cada quien que se encargue. Incluso en el cristianismo había una frase que utilizaban mucho en Roma, eso ya no se ve mucho, donde decía que cada condenado cargue su propia cruz. Sí, señor. Exactamente, nadie la va a cargar por usted es el que se encarga de aliviar sus cargas karmáticas, de aumentar su dharma, de cambiar su propio universo, de cambiar esa fracción de lo que hacemos parte todos, pero no podemos estar pendientes de lo que hacen otros. Recuerde que cuando se hablaba en ese sentido romano de cargar la cruz, hablaba del sacrificio, ¿correcto? Lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que cambiar, lo que tengo que transformar, lo que tengo que hacer, lo que a mí me cueste. De hecho, incluso cuando se van a hacer algunas limpiezas de ciertas cosas, áuricas, por ejemplo, hay cosas a las cuales se debe renunciar al menos por un tiempo. Por ejemplo, si la persona consume mucho licor, debe de dejarlo por un tiempo determinado. De igual manera, si la persona es muy adicta a cierta situación, de igual manera. ¿Por qué? Porque requiere de sacrificio. Ahí está pues como el asunto. Diana, ¿qué otra pregunta tiene usted ahí referente al tema del karma? Sí, otra pregunta es, ¿cómo las personas se pueden liberar de un karma? Muy bien. Don Roy, bien pueda usted si quiere. Hay que saldar esa deuda. Sí. Hay que saldar esa deuda. Primero, hay que hacer todo lo contrario, pero hay que hacerlo de corazón. O sea, no hay que hacerlo por cumplir con un requisito, sino que hay que hacerlo porque realmente se siente. Esa es una forma. La otra, nuestro espíritu, antes de nacer, antes de tomar un cuerpo y de comenzar una vida, elige muchas cosas por las que va a pasar. Nosotros a veces vemos una persona ciega, una persona cuadraplégica, una persona que perdió toda su familia, y a veces no nos damos cuenta que es que antes de nacer dijo, yo quiero pasar por todo eso para purificarme y para saldar mis deudas kármicas. Exactamente. Bueno, sanar un karma pues realmente es simple. Simple y llanamente vamos a tomar la palabra como por decir algo que aprendí. ¿Cuál es el aprendizaje que esto me dejó? Es que resulta que mi karma fue, lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, el tema de la infidelidad. ¿Qué tengo que aprender? Que no puedo volver a ser infiel, que no puedo volver a hacerle daño a nadie, que no puedo hacer sufrir a alguien, sobre todo en ese ámbito afectivo. Hoy en día incluso hay hasta libros, por ahí hay un libro muy bonito, pues nunca lo he leído, pero he visto su portada cuando dice, no mendigues amor.
Oiga, muy interesante, ¿cierto? Primero que debe tener un contenido sumamente bueno. Y me imagino que se refiere precisamente a todo este tipo de cosas. ¿Quién te trata mal? ¿Cómo te trata? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué sigues ahí? ¿Cuál es el asunto? ¿Hasta dónde quieren llegar con todo este tipo de vainas? Claro ¿no? que sí. Ahora hay una ley con eso también, y es que siempre nos enamoramos del cobrador. Esa persona de la que nos enamoramos, que nos hace sufrir tanto, es porque nos está cobrando algo que en una existencia pasada Seguro que le sí. hicimos. Así es. O sea, te pones a ver y le quitaste la vida a esa persona, le robaste, la agrediste y vino a cobrarte. Y generalmente es esa pareja que te encontrás. Causa y efecto. Pero entonces, resumiendo como todo lo que hemos dicho acá, todas las personas, sin excepción alguna, todas tienen un karma. Todas tenemos un karma, lo que pasa es que unas son más leves que otras. Por ejemplo, desde la astrología, los signos cancerianos tienen cáncer, tienen, aparte del cáncer, porque también mueren de cáncer, tienen karmas, pero tienen karmas desde las raíces. Cuando hablamos karmas desde las raíces, quiere decir que vienen o de los padres o de los abuelos. Peor aún, por ejemplo, hay una manera de karma inconsciente, que ni siquiera yo sé que lo estoy cargando, porque también hay karmas inconscientes. Cuando yo tengo el nombre de mi padre o de mi madre o de mis abuelos, automáticamente estoy arrastrando y cargando los karmas. O sea, los karmas de generación en generación. Exactamente. Muy bien. Vea, ahí la está cogiendo Diana, vea. Ya cuando menos piensa, mejor dicho, va a saber más que nosotros acá. No, excelente. Todavía no. Muy bien. Bueno, listo. Nosotros vamos a ir entonces a unos pequeños cortos comerciales y ya regresamos nuevamente a la llave de los secretos.